Próximamente será canonizado el beato José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano. Pero José Gregorio Hernández no es usado para santería, brujería, espiritismo. En el programa del día de hoy hablamos con el vicepostulador de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández y nos explica quién es en verdad este gran santo, su vida ejemplar como el médico de los pobres y sus innumerables milagros que cada día se multiplican por todo el mundo. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos la alegría de hacer esta conexión hasta Caracas, Venezuela, con el padre Gerardino Barrachini, que él es el vicepostulador de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, que va a ser el primer santo venezolano, y también además es párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, donde se encuentran los restos, las reliquias, por así decirlo, del futuro santo venezolano. Entonces estamos muy contentos de contar con la presencia del padre Gerardino, a quien saludamos y agradecemos por su tiempo. Buenos días, padre, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, muy amable por la invitación y gracias para extender un poquito en los medios católicos esta figura tan importante a nivel venezolano, pero también a nivel mundial, ¿no? Latinoamericano, en Europa, ya en todo el mundo ya José Gregorio ya es parte del patrimonio religioso del mundo, ¿no? De la Iglesia Universal. Así es, padre. Y justamente quería entrar por ahí para comenzar nuestra entrevista. O sea, como usted bien dice, José Gregorio ya pasó todas las fronteras, ya lo conocen de los 5 continentes, pero no falta el despistado que no sepa quién es este gran futuro santo y que está desaprovechando pues, la oportunidad de conocerlo, o de invocarlo, de pedir su ayuda. Entonces, no sé si usted nos quiere hacer un resumen de quién fue José Gregorio, un poco de su vida, sus orígenes, para que la gente lo pueda ir conociendo un poco más. Bueno, el beato José Gregorio Hernández es un médico venezolano laico que nació en 1864 en Isnotú, Venezuela, en una provincia digamos, de la parte occidental de lo que son la parte andina, ¿ok? Y que desde pequeño tuvo una vida bastante centrada en lo que fue la fe y la devoción, ¿no? Él pierde a su madre prematuramente y queda bajo la educación de su padre y estuvo en Isnotú hasta los 13 años, cuando su padre decide mandarlo a Caracas para que continúe los estudios, digamos, de bachillerato, visto que el tutor del pueblo le dijo a su propio papá que ya no tenía más nada que enseñarle, sino que aprovechara esta inteligencia que no era muy normal, ¿verdad?, en un muchacho, y bueno, lo manda a un colegio en Caracas que se llama Colegio Villegas, donde él termina su formación académica de bachillerato y después va a la Universidad Central de Venezuela, va a estudiar medicina. Él inicialmente quería iniciar estudios en Derecho, pero su padre le indica que el discernimiento más bien iba por la vía de la medicina y por supuesto estudia medicina en la Universidad Central de Venezuela, se graduó por supuesto con honores y él comienza a trabajar como médico en la provincia, ¿no? Él mismo decía que él tenía que dar luz en medio de las tinieblas
en unas zonas en donde prevalecía el oscurantismo, ¿no? El oscurantismo a nivel, digamos, de la medicina, ¿no? Que la gente se iba más bien por la parte de los curiosos, de los hierbateros, y más bien aplicar la medicina como tal para la curación de las enfermedades. Y bueno, estando allá, él después se viene para Caracas, donde inmediatamente lo proponen para una beca de estudios en París, ¿no? Él estuvo en el Instituto Pasteur y allí estuvo con los que para su época fueron premios Nobel, ¿no? Y allí hizo sus estudios en microbiología, bacteriología y por supuesto también destacó de una manera impresionante. Inclusive hasta se le propuso quedarse en París. Y él dijo que no, que se venía para Venezuela. Vuelve a Venezuela, funda unas cátedras de bacteriología, fue profesor universitario, investigador, además médico. Él compartía su mundo entre la medicina como médico y también como profesor universitario investigador. Fue uno de los grandes a nivel de América Latina, fue el primer organizador y creador del primer laboratorio de microbiología, de bacteriología aquí en Venezuela con una tecnología de punta, ¿ok? Pero José Gregorio Hernández no se hace santo porque era médico ni era profesor universitario. Se hace santo porque en medio de su profesión él vive su bautismo de una manera muy, pero muy radical. Era un cristiano a carta cabal, un hombre de comunión diaria, un hombre también de oración. Y él va descubriendo poco a poco la vocación laical que le toca vivir, porque en la vida de José Gregorio hay un discernimiento muy grande. Él en tres oportunidades quiso iniciar la vida religiosa, primero como monje en el claustro allá en la Farneta, en Italia, y la salud no lo ayudó mucho. Se devuelve a Venezuela, tiene una segunda oportunidad en que él vuelve a Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano, y la última vez lo intenta por el Seminario Interdiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima, y allí es cuando el arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, quien era su director espiritual, le dice que más bien él viera que la voluntad de Dios iba por el camino más bien de consagrarse a la medicina como un sacerdocio, ¿no? Cosa que él hace y por supuesto vive hasta el año 1919 cuando ese mismo día que él estaba celebrando un aniversario de su recibimiento como médico de la universidad. En la tarde él fue atropellado por un carro cuando iba a buscar una medicina para una persona que le habían llamado, ¿no? Y es a partir de allí, ya el doctor José Gregorio Hernández en la ciudad de Caracas tenía una fama de hombre bueno, hombre culto, bueno, pero también sobre todo de santo, cosa que se verifica el mismo día de su entierro, el funeral, cuando toda la ciudad de Caracas, saliendo de la catedral, el arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón González, celebraba sus funerales. El pueblo de Caracas gritó José Gregorio es nuestro, y quiso llevarlo en hombros hasta el cementerio. Se tenía previsto que la carroza fúnebre llegara al mediodía y resulta que llegó a las 9 de la noche porque todos, pobres, ricos, sabios, ignorantes, negros, mulatos, indígenas, todo el mundo quiso llevar en hombros al beato José Gregorio Hernández. Y cuentan las crónicas, su primer biógrafo, que inmediatamente después al día siguiente del sepelio del doctor José Gregorio Hernández, ya en su tumba se podían ver flores y velas encendidas, que es parte, digamos, del inicio de esta devoción que hasta hoy día sigue aquí en Candelaria, porque si tú vienes a Candelaria cualquier día de la semana, a cualquier hora, el altar del Beato siempre tiene flores y velas encendidas. O sea que desde el año 1919 hasta ahora ha sido de manera
ininterrumpida esta fama de intercesión que tiene el beato José Gregorio Hernández. Excelente, padre. Padre, una cosa que me causa mucha curiosidad, usted pues ya nos hizo una síntesis muy completa, nos da una idea muy clara de quién fue el beato, pero algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, todos sabemos que en el mundo científico y en el mundo médico no es tan común que hayan personas pues de fe tan viva y que la demuestren de esa forma, por así decirlo, sin respeto humano. Incluso yo aquí tengo la posibilidad de tratar con muchos jóvenes, muchos incluso estudian medicina y ellos vuelven a veces asustados de que casi que el primer semestre de medicina es que los profesores les quieren meter en la cabeza a los muchachos que Dios no existe. Entonces, ¿cómo hizo José Gregorio para combinar también ese lado intelectual, ese lado científico, que él era un verdadero genio, un ilustre, en todos estos temas médicos, con su fe? Usted nos decía que él pues era un hombre de comunión diaria, un hombre de que vivía pues su fe, su bautismo, como Dios quiere que lo vivamos todos nosotros, pero ¿cómo, o sea, de repente algún hecho que nos pueda contar o explicar cómo él hacía para conjugar también esos dos aspectos, ¿no? Pero mira, a José Gregorio le toca vivir una etapa de la historia de Venezuela y de la historia de la academia en Venezuela, en el cual a finales del siglo XIX se introdujo el positivismo en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Había un Ujú. ambiente evolucionista, las teorías de evolución de Darwin, y todo esto hacía que el tema de la fe era tomado como algo que pertenecía, digamos, al pasado medieval, ¿no? José Exacto. Gregorio mantuvo siempre su postura de ser creacionista. Y Ujú. parece mentira, José Gregorio Hernández es un hombre que logra eh, establecer lo que es la tolerancia y la inclusión. José Gregorio, o el doctor Racetti, que fue también una figura médica muy importante aquí en Venezuela, que eran colegas también en el Hospital Vargas, a pesar de que el doctor Racetti no era creyente, mantuvo una relación de amistad tan profunda con José Gregorio que el día que murió, a él le toca hacer el panegírico en el cementerio y habló de que verdaderamente estábamos delante de un santo, ¿no? Y hay una anécdota en la cual una vez estaban operando el doctor Racetti y el doctor Hernández, y cuando están haciendo las incisiones en el cuerpo, Racetti le pregunta a Hernández, le dice, Hernández, ¿dónde está el alma? ¿No? Mm. Como una especie de provocación siempre Sí. respetuosa, pero José Gregorio jamás en la academia, como profesor, como investigador, jamás negó su parte de creyente, ¿no? Y es aquí donde entonces vemos cómo José Gregorio Hernández logra conciliar el respeto y la tolerancia en lugares en donde Dios ha sido prácticamente desterrado, ¿no? Pues un poquito nos recuerda aquella reflexión de Bonhoeffer que habla del mundo sin Dios, donde Dios ha sido desterrado y que le compete al creyente devolverlo a los lugares en donde fue prácticamente invitado a salir y que todavía Ujú. en muchas partes de las academias no ha vuelto, ¿no? Pero José Gregorio Hernández es eso, es un hombre que hizo posible eso, ¿no? O sea, nunca negó su parte creyente. Ujú. Padre, y otra cosa que me llamó mucho la atención, digamos, él cuando estuvo en París, sus amigos, claro, no llevaban una vida tan acorde a la fe como tenía José Gregorio. Y me acuerdo que hubo una situación en la que quisieron ponerle una trampa como para que él, digamos, cometiese un pecado contra la castidad. No sé si se acuerda del caso, lo leí en un libro que me lo prestó un amigo venezolano muy querido, y que decía que le pusieron a la mujer más famosa de París, conocida por su vida licenciosa, y era como una especie de cena, y todos los amigos se fueron yendo y lo dejaron a José Gregorio solo con la mujer, y que a las tantas, cuando vuelven a ver qué había pasado, la mujer estaba llorando y diciendo, este hombre es un verdadero santo.
ustedes me han dejado con un verdadero santo y que no sé si la mujer habrá después, no sé si tendrá algún detalle más que es Sí, lo que me no, acuerdo muy vagamente. eso fue en París. Por supuesto, estaba con todos estos compañeros de estudio que eran un poco libertinos, ¿no? Ajá, sí, Eh, y entonces tratan de hacerle una jugarreta a José Gregorio con esta señorita, con esta muchacha, y que evidentemente lo dejan solo y José Gregorio más bien tiene una actitud de respeto hacia sí. esta mujer, habla con ella, más o menos se parece mucho a también pasó con San Felipe Neri también, ¿no? Ujú. Sí, En sí, sí. una ocasión que le habían colocado la misma trampa y al final las mujeres salen llorando diciendo que los habían dejado con un santo, ¿no? Ujú. Y esto forma parte un poquito de las convicciones religiosas de José Gregorio Hernández. Y bueno, él había tomado como parte, digamos, de su vocación laical el consagrar también su castidad. Y también Ujú. habla mucho de lo que es cuando una persona tiene un proyecto de vida, lo lleva como Dios quiere que lo lleve, no hay nada ni nadie que lo pueda desviar, ¿no? Así es, correcto. Padre, ya cambiando un poquito el tema, él fue conocido como el médico de los pobres, ¿no? Eh, Se sabía que atendía gratuitamente a mucha gente que no tenía posibilidades, pero creo que hay un montón de hechos, de casos que nos podrían ilustrar este título también ganado eh, por la gente, digamos, dado por la gente hacia él. No sé si tiene algún hecho particular que nos quisiera compartir sobre este médico de los pobres. Bueno, de hecho, mira, José Gregorio Hernández atendía tanto a la gente de poder como a la gente sencilla del pueblo. Hay una ocasión en la cual José Gregorio Hernández era muy estricto con el tema de la atención a los enfermos, ¿no? Y en su casa, Sí. él tenía un cepillo en donde colocaba, al igual que el Moscati, con el santo italiano que también fue médico, el, la gente que podía pagar la consulta dejaba ahí la ofrenda para los pobres, ¿no? Ujú. Y en una ocasión, fíjate tú, él está atendiendo normalmente la consulta médica y llegan los edecanes del general Gómez, que fue presidente de la República en aquel momento, y lo llama porque lo estaban solicitando para ir a ver al hermano del presidente que estaba grave. Y José Gregorio Hernández dijo, espere que termine de pasar la, la consulta médica. Y al final, bueno, y tanto decidieron, no, no, es que es una emergencia, ¿no? Entonces el Beato dijo, bueno, hubiesen comenzado por allá. Sí. Inmediatamente termina dejó como estaba la consulta, se va donde Juancho Gómez, lo ve y por supuesto le salva la vida y posteriormente van los edecanes del general Gómez a llevarle una cantidad de dinero muy grande. O sea, por lo menos costaba 5 bolívares la consulta y le llevaron 50, ¿no? Y él Mm. simplemente agarró los 5 bolívares, que era lo que costaba la consulta, y le dijo, esto ya no me pertenece, esto es lo que cuesta la consulta, ¿no? Entonces José Gregorio Hernández era amado, querido por el pueblo. Yo tengo todavía, bueno, ya murieron, por supuesto, ¿no? Pero yo Mm. tengo personas como mi bisabuela que me comentaba que cuando yo era pequeño, yo por supuesto, esa imagen todavía no la tenía muy clara en mi mente, pero me contaban de el doctor Hernández en La Pastora, cuando pasaba, cuando iba, pasaba por la casa de su papá, o doña fulanita de tal, José Gregorio Hernández, o sea, era un hombre querido por el pueblo, ¿no? No era, Sí. no era una persona ajena al pueblo. José Gregorio Hernández se transportaba siempre por su propio medio, a pie. Entonces, en lo que era la Caracas de ese entonces, lo conocía todo el mundo, porque Claro. tenía fama de buen médico, pero también tenía fama de santo, tenía fama de hombre de fe, de hombre con una profunda espiritualidad, ¿no? Querido en la parroquia de la Pastora, en la parroquia de las Mercedes, donde él iba también a misa. Entonces, no era un hombre ajeno a la vida de la Caracas que le tocó vivir. Ujú. Y como Y se bien por eso se decía, llama el padre, médico de los pobres, ¿no?
Claro, y la forma como él muere, ¿no? Siendo atropellado, usted nos contaba, yendo a comprar las medicinas de una enferma que él mismo había atendido en su casa de forma gratuita y que él fue a comprar las medicinas porque se ve que la pobre señora no tenía cómo y de esa forma pues es atropellado y muere, ¿no? Es como que dejando claro que haciendo esa labor por los pobres es que Dios se lo quiso llevar en ese momento. Bueno, fíjate tú que el día que muere José Gregorio Hernández, cuentan los biógrafos que Ujú, él en la mañana estaba recibiendo a personas, colegas que venían a felicitarlo por el aniversario de su recibimiento como médico en la Universidad Central. Y un médico, que no se refiere el nombre, le dijo, doctor Hernández, ¿y usted por qué está tan contento? Entonces le ujú, dice, ay, pero es que usted no sabe que ayer se firmó el Tratado de Paz en Europa, el famoso Tratado de Versalles, y yo ofrecí mi vida a Dios por la paz en Europa. Y ese mismo día, en la tarde, estaba entrando a la casa del padre José Gregorio Hernández, ¿no? O sea, es un hombre de profunda fe, porque fíjate, ofrecer eso a Dios por la paz de Europa, era un ujú, hombre que también esto habla mucho de él, de que también estaba preocupado por, por todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? O ujú. sea, no solamente en Venezuela, sino también en Europa, la guerra cruenta que estaba pasando en Europa y que él mismo se haya ofrecido como víctima de inmolación Mm. para eso. Bueno, Víctima expiatoria, ¿no? Por sí, sí. esa intención. Qué bonito. Padre Gerardino, otro punto que le quería preguntar, que le quería pedir que por favor nos aclare. Yo soy de Colombia, ¿no? Y desde pequeño siempre que uno iba a las iglesias, pasaba con su familia a las tiendas religiosas, estaban las imagencitas de los santos y estaba la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Pero lastimosamente siempre existía esa, ¿cómo decirlo?, esa duda o esa inquietud al respecto de esa imagencita, porque era muy común que fuese usado por santería, por brujos, por mediums, por no sé cuánto. Que eso como que deforma un poco lo que es la verdadera imagen de intercesión que tienen los santos delante de Dios, ¿no? Entonces, Padre, ¿cómo, cómo es que tenemos que ver nosotros verdaderamente al Beato José Gregorio Hernández y cómo se puede sacar esa idea negativa, esa idea equivocada de que es una especie de ser que nos hace milagros y viene a la noche y nos opera y que como he visto que hacen algunos mediums, que tienen que poner usted el cuarto blanco, las sábanas, el agua, una vela, que eso es una cosa completamente, pues es un sincretismo que no es nada correcto para nosotros los católicos. No sé qué nos puede decir de eso, qué nos puede aclarar de esa situación quizá un poco equivocada en la que han querido involucrar al pobre Beato José Gregorio Hernández. Bueno, fíjate que el sincretismo cultural religioso no lo podemos negar ni tampoco lo podemos, vamos a llamarlo de otra manera, eliminar. O sea, hay un Sí. elemento que se cruza en el siglo XVIII en todo lo que es América Latina, en lo que en la época colonial, sobre todo en el siglo XVIII, cuando entran los esclavos negros, ¿no? Acuérdate que cuando aquella famosa disputa de la Universidad de Salamanca con respecto a los indígenas, ¿no? Que definen Ujú. que el indio es siervo por naturaleza, entonces ya los indios no van a trabajar en las tierras, sino que le toca a los negros y comienza la llegada del elemento negro a América Latina, en lo que era antiguamente el Imperio Español. Y ahora, ese elemento negro, con todos los elementos religiosos que ellos traen, el elemento indígena animista y el elemento católico, o sea, cristiano, se unen de una u otra manera, de manera, yo diría que casi que eh, era imposible que no se fusionara todo esto. Y se crea este sincretismo religioso, las cofradías de negro que el rey manda a que se funden en todos los lugares donde hay poblaciones de negro, que al final
las deidades africanas eran adoradas en las imágenes católicas, como por lo menos Santa Bárbara, la Virgen de la Ujú. Candelaria. Ahora, eso, por supuesto, lo heredamos en el siglo XX y lo tenemos siguiendo heredando en el siglo XXI, además de toda la parte esta espiritista de estos medios que operan a través del Beato José Gregorio Hernández. De hecho, eh, en el año 75, cuando se trasladan los restos del Beato a el Santuario de la Candelaria, se trasladan con esa intención de comenzar a definir lo que es la justa devoción al Beato. Ujú. ¿Okay? Eh, Teniéndolo dentro del templo católico, de una u otra manera, está mucho más, digamos, este, vigilado, ¿no? Ujú. Ahora, más allá del santo milagrero, más allá de eh, el medium que supuestamente habla con una persona que opera, lo que en estos últimos años hemos dado a conocer es José Gregorio Hernández en tanto en cuanto como testigo de fe, modelo de santidad, que es lo más importante y que porque también la devoción a los santos también hay que también, digamos, supervisar. La Claro, competente autoridad eclesiástica lo tiene que hacer porque se puede caer en la idolatría, ¿no? por Donde supuesto. se ve al santo como per se el que hace el milagro y no es intercesor delante de Dios, ¿no? Y esto es lo que por lo menos en Candelaria tuvimos una cuestión muy pedagógica. Hace 4 años se elaboró el nuevo altar del Beato, que fue una elaboración artística, arquitectónica. De hecho, ganó la Bienal de Arquitectura en Venezuela como mejor monumento religioso. Pero una cuestión que yo le lanzaba siempre a la comunidad la pregunta, con todo lo devotos que podemos ser de José Gregorio Hernández, no es justo y tampoco pedagógico que el beato tenga un altar más bonito que la capilla del Santísimo. Por Entonces supuesto. nos dimos a la tarea de trabajar por la nueva capilla del Santísimo Sacramento, que es el centro y el alma de todo templo católico, y la capilla del Santísimo brilla por belleza, brilla por estética, todo, ¿no? Por Ujú. espiritualidad. Y ahora logramos entonces que la gente todos los días está la exposición permanente del Santísimo Sacramento y que haya oración todos los días en el santuario en la mañana con el Santísimo Sacramento y se retomó la visita del Santísimo Sacramento en el santuario. O sea, esto un poquito también sirve para poder darle a entender a la gente que no podemos llegar a un extremo, ¿no? Y Claro, esto se convierte en idolatría. O sea, claro. el santo es santo porque la fuente de la santidad la toma de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Y de hecho, tenemos en la capilla de- del, del Beato una fotografía artística que hizo un fotógrafo venezolano caraqueño, Yandy Salma, que se llama La Fuente de la Santidad. Es decir, está José Gregorio Hernández de espaldas, sosteniendo un crucifijo, como en nuestro imaginario colectivo, sabemos que José Gregorio Hernández, de frente, de espalda, sabemos quién es, pues por el sombrerito, que está vestido de negro, inmediatamente la gente sabe, José Gregorio Hernández. Pero la lectura de la fotografía es esa. Está el crucifijo y la obra se llama La Fuente de la Santidad, porque José Gregorio Hernández toma su santidad desde la imagen trinitaria y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección, ¿no? Pero Muy es eso, interesante, ¿sabes? todavía falta mucho en el camino Sí.
por depurar. Todavía falta por depurar, pero son estos fenómenos que poco a poco se van ahí se definen en el tiempo. Pero por ejemplo, te puedo decir que ya por lo menos los elementos de santería, cuestiones que venían al templo parroquial asociados a esto, yo creo que ya han bajado en un porcentaje muy, pero muy alto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, padre. Padre, para ir terminando, no le quiero quitar mucho tiempo, sé que usted está con mucha actividad. Las dos últimas preguntas. La primera es, bueno, usted como vicepostulador, me imagino que ha seguido todo el proceso de la canonización y han llegado a sus manos un montón de testimonios de posibles milagros que tienen que ser comprobados para incluir en el proceso. Pero hay un milagro impresionantísimo que fue reconocido, que fue el de la niña que fue baleada, que Ajá, ese fue el milagrosamente, milagro pues, de la sí. beatificación. No sé si Esto, usted muy resumidamente no lo cuenta, que me pareció espectacular ese milagro. bueno, eso pasó en el año 2017, en una Sí. población muy, pero muy lejana de Caracas, en una aldea donde prácticamente ni siquiera llegaba el servicio eléctrico. En medio de unas fiestas que habían allí, una fiesta de la población, al papá de la niña le intentan robar la moto y él sale disparado con la moto y los malhechores alcanzan con una escopeta la región temporoparietal derecha de la niña. Eh, la niña sufre pérdida de masa encefálica. eh, Prácticamente para poder llegar al hospital de la capital, por más o menos fueron como 6 horas, porque entre llevarla en una canoa con motor hasta tierra firme, de tierra firme, la ambulancia llegar hasta fueron más o menos como 5 o 6 horas, y después de eso, mientras llegaba el especialista que estaba fuera de la ciudad, fueron 48 horas que la niña permaneció eh, mm, con el riesgo de una meningitis, de una infección general, y bueno, es en ese momento en el cual hay pérdida de masa encefálica donde se comprometía la parte del lenguaje y la parte motora, que Ujú. los médicos le dicen a la mamá que prácticamente van a operar no con la finalidad de devolverle la salud a la niña porque ya estaba el mal hecho, sino simplemente iban a colocar una malla para evitar una hemorragia superior. Y que después de la operación, que había altas probabilidades de que muriera en la operación, la niña iba a quedar totalmente vegetal y que había que comenzar poco a poco un tema de fisioterapia. Bueno, era gente de muy bajos recursos económicos, por imaginar el drama. Y en ese Sí. momento, cuando ella invoca a José Gregorio y le dice, José Gregorio Hernández, sálvame a mi niña, antes de la operación. Y ella cuenta que en el momento en que ella se reincorpora, ve a José Gregorio Hernández que está donde está la niña, imponiéndole las manos y escucha una voz interna que le dijo, todo va a salir bien. Y en ese momento yo, en lo que le había dicho esa voz interior, que era la voz de José Gregorio Hernández, y a los 3 días de la niña estar en terapia intensiva, la niña se despierta, se desentuba de manera espontánea y comienza a hablar y a caminar, y por supuesto todo el mundo en el hospital decía que era un milagro porque entonces tuvo que pasar más o menos 2 años para que nos enteráramos de este evento, y por supuesto hicimos todo lo que normalmente se hace cuando hay un presunto milagro, ir al lugar, ver los testigos, ver la narración, Roma, los peritos médicos, sí hay posibilidades, entonces pues hablar con el obispo es el que constituye el tribunal para el estudio a nivel diocesano del presunto milagro, y hasta la fase romana. Eso lo hicimos en 15 días, desde el 18 de diciembre hasta creo que fue hasta el 12, 13 de enero, que después estuvimos trabajando día, noche, madrugada en lo que fue el expediente. Y bueno, afortunadamente fue el milagro que llevó a los altares a José Gregorio, el milagro de la beatificación, que nos llevó ahora a la
canonización que fue por dispensa del segundo milagro. No hubo segundo milagro porque el Papa, eh, ateniéndose a la normativa, que la jurisprudencia que hay del siglo XVII sobre la canonización equivalente, el entonces arzobispo de Caracas, el cardenal Baltasar Porras, gran impulsor de la causa del beato José Gregorio Hernández, este, hicimos un discernimiento y le dijimos, bueno, es el momento de pedirle al Santo Padre que José Gregorio Hernández reúne todos los requisitos, reúne fama de santidad más allá de las fronteras de Venezuela, fama de milagros, una cantidad de milagros. Aquí hemos contabilizado de los milagritos que la gente trae por una... Hemos contabilizado en los últimos 30 años más de 3 millones. Entonces, Imagínese. si esto no es fama de santidad, imagínate, ¿no? Y bueno, en febrero del año pasado, ¿aló? Ahí volvió, sí. Ah, en febrero del año pasado dirigimos la comunicación al Santo Padre, y el Santo Padre respondió de manera positiva en junio del año pasado y comenzamos la elaboración del expediente que entregamos en diciembre, y en diciembre fue que nos dieron la fecha del 18 de febrero, la plenaria de cardenales, donde se llevó adelante esto. Lo único que no teníamos era cómo explicar la fama de santidad sostenida en el tiempo, ¿no? Claro. La normativa canónica establecía alrededor de 400 años y nosotros eh, Claro, hicimos para un nuestras trabajo. repúblicas Sí, es... hicimos un trabajo de antropología cultural, Claro. sociológico, de religiosidad popular, de que 100 años de devoción en un pueblo, en el corazón de un pueblo, en una iglesia joven como la venezolana, en estas repúblicas nacientes, es hablar de 400, 500 años en Claro. Europa, ¿no? En Europa, por Y supuesto. bueno, fue positivo, unánime, pero después nos conseguimos con el tema de que el Santo Padre, que en paz descanse, estaba en el Gemelli y allí tuvo una gran participación como, bueno, yo diría que providencial, Monseñor Edgar Peña Parra, el sustituto para Ujú. la Secretaría de en Vaticano, que es venezolano, Eso mismo. que él fue el que junto con el cardenal Parolín, que ama también mucho a Venezuela porque fue nuncio apostólico en Venezuela por 3 años y medio, llevaron el expediente al Gemelli, donde el Santo Padre lo firmó. Y bueno, después amanecimos con esa noticia tan hermosa de que ya José Gregorio Hernández era santo. Para este 19 de octubre es la ceremonia en Vaticano, pero lo que mucha gente tiene que saber y entender es que José Gregorio Hernández sube a los altares por eh, fama de santidad y fama de milagro, que es una modalidad muy poco dada dentro de la iglesia. Fíjate tú que Juan Pablo II, a quien le debemos tantos santos, no utilizó este instituto jurídico muchas veces. Ujú. Benedicto lo utilizó alrededor de 3 veces y es el Papa Francisco el que la utilizó alrededor de 12 veces durante todo su pontificado. En la historia de la iglesia son muy pocos los beatos y los santos que llegan a los altares debido a este instituto canónico que, bueno, gracias a Dios se dio, y después de un largo discernimiento el Santo Padre también accedió para dar esta alegría a Venezuela. Buenísimo, padre. Y para finalizar ya, no lo molesto más, padre, eh, entonces nos damos cita el 19 de octubre para la 19 de canonización, ¿es esto? octubre para la canonización en Roma. Van a Sí. ser canonizados dos santos venezolanos, Madre Ajá. Carmen Rendiles, de la que también me puedo decir que, aunque no era vicepostulador, pero prácticamente desde el año 2008 me ocupé también de Madre Carmen, y tengo esta alegría de que los dos primeros Sí. santos venezolanos me correspondió a mí ayudar y colaborar, Imagínense. eh, junto con 5 santos más, el primer santo armenio, el primer santo del Congo, dos religiosas italianas que trabajaron en la selva amazónica, y Bartolo Longo, que es aquel que llevó la devoción de la Virgen de Pompey y del santuario, que también, para que tú veas, el mismo día
del 18 de febrero, donde se discutió el expediente de José Gregorio Hernández, también se discutió el expediente de Bartolo Longo con la misma modalidad. Bartolo Longo también llega a los altares con la misma modalidad que el beato José Gregorio Hernández por la dispensa de milagros. O sea que el 19 de octubre vamos a tener una cantidad de personas allá en Vaticano celebrando esta gran fiesta. Qué bueno, padre, me imagino que usted estará presente y bueno, Sí, la sí. gente también que tenga la posibilidad, pues que vaya porque es un evento histórico y bueno, padre, y si lo veo por allá, me invita a comer una pasta ahí Bueno, si vas, yo cerquita del tengo, ya Vaticano. tienes mi número de teléfono y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Claro que sí, padre, de verdad que será una alegría. Y padre Gerardino, en nombre de este canal, de los Heraldos del Evangelio del Salvador y toda nuestra audiencia, pues queríamos agradecerle por su tiempo, por su generosidad en atendernos en esta entrevista y por la claridad con la que nos ha explicado toda la vida del Beato José Gregorio, toda su devoción, cómo debe ser llevada correctamente y bueno, y por invitarnos también a la canonización, que desde cada hogar que asista esta canonización vamos a tener pues un miembro de este canal asistiendo y pidiendo ya la intercesión de San José Gregorio Hernández próximamente, por América Latina, que tanto necesita, y también, Padre, por usted, que gracias a ustedes que también este proceso se ha llevado adelante y culmina de esta forma tan maravillosa como es la canonización. Así que, Padre, muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, si nos da una bendición a nosotros, a toda la audiencia, y que no sea la última vez que nos veamos, Padre. Seguro. Bueno, hermano Sebastián, gracias por la invitación. También saludo a todos los que siguen el podcast de ustedes, que hacen este trabajo tan hermoso de llevar adelante la palabra de Dios en este océano digital, ¿no? Y bueno, que por Así es. mediación del Beato Gregorio Hernández nos concede el Señor la vida y la salud, y que también el Señor Dios Todopoderoso, cuya fuente de santidad nos da a nacer a la vida nueva, que a imagen del Beato José Gregorio Hernández tengamos vida y salud, y nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos en la próxima semana en otro episodio de Salve María con los Heraldos del Evangelio. In saecula saeculorum.